Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esta última sesión de esta 10ª temporada del Aula del Espectador. Y bueno, pues yo voy a platicarles un poco sobre mis impresiones de La maté por un pañuelo. Siempre digo que es muy interesante cuando nos toca acá en el aula abordar, bueno, o a mí me interesa particularmente cuando nos toca abordar acá en el aula, obras que están, digamos, en un tránsito, ¿no? Otelo, la obra de Shakespeare, es una obra que podemos pensarla como clásico, ¿no? Juan Villegas, hablando en su Historia de la Teatralidad Historia multicultural del teatro de las teatralidades, habla de los clásicos como aquellos textos que son salvados del desplazamiento, como esos textos que quedan siempre como permanentes y un poco también como una especie de síntoma, ¿no? Los retomamos, los necesitamos, porque siempre tienen algo entrañable también que decir. Entonces, bueno, me parece que estamos esta vez, como en otras ocasiones que hemos estado en el aula, frente a un texto clásico, una adaptación de un texto clásico. Normalmente hablamos de adaptaciones y bueno, también ya en otros espacios hemos hablado de cómo esta palabra adaptación es una palabra que de pronto tiene también una serie de connotaciones y de vicios, ¿no? Nos gusta pensar la adaptación, o a mí me parece una palabra que es fuerte porque sugiere como que aquello sufriera un trauma, ¿no? Como cuando cambiamos de clima, como si nos subimos ahorita a un avión y nos avientan por ahí, no sé, en Cancún, ¿no? De inmediato nuestro cuerpo tiene una sensación completamente distinta, se tiene que adaptar. Maddalena Pennacchia Punzi, desde las teorías de la intermedialidad, desde las perspectivas intermediales, dice que tendríamos que dejar de usar la palabra adaptación. O más que dejar de usar la palabra, empezar a pensar también en cómo se dan estos tránsitos, en cómo en realidad, más que pensar en términos de adaptación, que de repente tendría así como una connotación incluso como darwiniana, ¿no? Como si tuviera siempre que pedir una nostalgia por su tierra natal, dice Maddalena Pennacchia Punzi, ¿no? Como si siempre tuviera que estar ligada a ese origen. Planteo esta primera cuestión porque me parece interesante cómo desde la intermedialidad justamente podemos encontrar otras categorías para ir pensando en estos flujos que normalmente agrupamos bajo la palabra adaptación. Me gustan mucho unas categorías que utiliza un intermedialista que se llama Geoffrey Wagner. Geoffrey dice que hay 3 tipos de adaptaciones. La transposición, que son aquellas que intentan quedarse lo más rigurosamente posible, digamos, bajo la estructura y los preceptos del texto dramático. Otras que son las de analogía, que son cuando se dan estas adaptaciones, que en realidad lo que hacen es situar en un totalmente distinto contexto, y otros serían el comentario. A mí me parece que La maté por un pañuelo estaría justamente en esta categoría. Un comentario, en términos de adaptación, sería aquella obra que tiene un flujo, digamos, medial, transita del texto dramático a un espacio en donde se está subrayando o iluminando un aspecto en particular. No es que no se piense en términos estructurales, pero un poco no importa tanto, ¿no? Es como puede haber una libertad mayor de ciertos cambios en la estructura, todo con el fin de iluminar un cierto aspecto. A mí me parece que La maté por un pañuelo tiene este tipo de flujo, este tipo de adaptación. Es una adaptación que está iluminando y está iluminando además un problema social, un problema actual, un problema que nos tiene a todos y todas en una situación de vulnerabilidad permanente. Entonces, bueno, una vez situado este flujo, me gustaría también que nos aboquemos a pensar en La maté por un pañuelo a partir de una estructura que a mí me ha gustado mucho para pensar las obras clásicas, que es la de la potencia de la promesa. La promesa se sitúa en muchos de los relatos clásicos, también en los mitos, en las leyendas, como una fuerza, como un conflicto, como aquello que estructura el conflicto y al mismo tiempo estructura la narrativa completa. Creo que en Otelo estamos frente a esta especie de conflicto también. Tenemos como conflicto fundamental, digamos, este momento de Desdémona, que en realidad lo que hace es haber roto una promesa. Ahora, antes de entrar un poco en más detalles, me gustaría plantearles qué es una promesa, ¿no? Normalmente pensamos la promesa en términos del amor, pero no nada más, y a mí me gusta pensar la promesa sobre todo como un acto performativo, que fíjense, lo performativo es aquello que al decir hace mundo, ¿no? Entonces, en el momento en el que se profiere una promesa, incluso la más pequeña, como decirles ahorita vengo, ¿no? No importa si yo tengo intención de regresar o no, ustedes se van a quedar a la expectativa de que eso pase, ¿no?
El acto de prometer es un acto que siempre produce una expectativa y que pone siempre la tensión entre el cuerpo y la palabra dicha. Esta palabra dicha es una palabra que es curioso porque prometemos con el habla lo que el cuerpo es incapaz de cumplir. Prometemos como pensando que podemos prometer, ¿no? Que estamos asegurando nuestra existencia en este mundo. Es interesante, para Nietzsche, por ejemplo, la promesa es justamente el conflicto fundamental humano. Él dice que es el conflicto fundamental porque pone siempre en relieve una tensión entre lo ético y entre lo moral, entre lo que puedo y entre lo que debo. Y bueno, me gustaría que me acompañen pensando justamente a través de esta potencia de la promesa algunos de los fragmentos de Otelo en esta puesta en escena de La maté por un pañuelo. Una de las primeras cosas que me interesa resaltar es que está justamente puesta la noción de promesa desde la propia estructura, ya les decía yo, ¿no? Es Desdémona que de alguna manera rompe la promesa de fidelidad a su padre. ¿Por qué? Porque además en términos estructurales, y ahí hay un contenido muy fuerte, casi en todos los relatos, la hija de un gobernante, en este caso de un senador, de alguna manera le pertenece, es una potencia, es como un don, ¿no? Es la virginidad de esta doncella, si nos pensamos también en el mundo caballeresco, le pertenece al padre, ¿no? Entonces no tiene libertad de elección. Si vemos los relatos a través de la historia, vemos un montón de mujeres, digo, Helena, ¿no? Sería uno de los prototipos máximos de esta idea, ¿no? Aquella que es raptada o aquella que es arrebatada de la decisión de su padre de en quién va a caer, digamos, ese amor y por lo tanto ese poder. Aquella que un poco reniega entonces también de la decisión de ser entonces un objeto, ¿no? En el caso de Desdémona, lo primero que vemos es esto, esta traición. Lo vemos en una frase muy clara acá, cuando Otelo le dice, ¿a quién le debes obediencia? ¿No? Aquí en el montaje La maté por un pañuelo y también en el texto de Shakespeare vemos que lo dice así claramente, ¿a quién le debes obediencia? ¿No? Es como has desobedecido al padre y entonces ahora ¿cuál va a ser la consecuencia? Lo interesante es que Desdémona, sí, efectivamente desde este espíritu rebelde del amor, dice, sí, la verdad es que te debo obediencia a ti, pero ahora se la debo a mi esposo, ¿no? Y esta es una carga fuerte, ¿no? Porque entonces pasa de la promesa de fidelidad al padre a la promesa de fidelidad a su nuevo amo, ¿no? Incluso Otelo, unos segundos después, le dice, hoy entras en tu última casa, ¿no? Es decir, la mujer vista y la mujer situada, la potencia de la promesa situada en función siempre del universo masculino. Ahí tenemos una primera noción de esta promesa que se estructura, insisto, con la promesa rota que luego se articula con una nueva promesa de fidelidad. Me interesa también que pensemos en el caso de la amenaza, que fíjense, la amenaza es una forma de promesa, no estamos acostumbrados a pensarla así, pero la amenaza es una forma de promesa. La amenaza es la promesa invertida, ¿no? En el momento en el que alguien le dice a otro alguien, amedrentándolo, por ejemplo, te veo allá afuera, ¿no? Lo resolvemos allá, ¿no? Lo que está haciendo es generar una expectativa de que se va a cumplir un daño sobre el cuerpo de esa persona, ¿cierto? Entonces, fíjense, vamos a situar esta amenaza también dentro del universo de Otelo, aquí muy particularmente conformado a partir de un Otelo que igual que todos los Otelos, digamos, tiene una serie de signos de el extranjero, el otro, ¿no? Otelo siempre es esta figura, digamos, que no está bien con el status quo del universo en el que está, ¿no? En el caso concreto de acá, Otelo es entonces una especie de amenaza al orden establecido, porque es, insisto, esta figura del extranjero, pero que en La maté por un pañuelo, en esta reescritura, lo que tenemos es una condición sobre todo de raza y de clase, ¿no? Y entonces en este lenguaje performativo, que es un lenguaje que me interesa mucho que lo situemos hoy como este lenguaje que hiere, ¿no? El lenguaje es capaz de matar, el lenguaje construye mundo, el lenguaje hace, ¿no? Entonces, en esta reescritura nos encontramos hacia Otelo, calificativos como pinche indio, naquito, pepenador, militar salido del monte, indio sin apellido. Yago y Rodrigo intentan prevenir al senador para que evite que se empeore la raza, ¿no? Entonces, bueno, está toda esta condición, digamos, de este lenguaje continuo
que lo que está haciendo justamente es marcar una condición de clase y que está viendo Otelo como una amenaza, ¿no? Como una amenaza a este mundo construido, que es un mundo que pareciera tener el dominio y el control, y que tanto la promesa rota de Desdémona como el propio Otelo, ¿no? Haber decidido estar con Otelo, están poniendo en crisis este universo. El propio Otelo, de hecho, se reconoce como un outsider, ¿no? Es un transgresor del orden, y reconoce incluso con melancolía y dice: a los que nacieron ricos les encantan las historias de los que nos hicimos solos, ¿no? Es decir, su lugar en la historia, en todo caso, estaría a partir de la idea de que entonces él es un personaje interesante para esta historia, solo en tanto es, digamos, una historia pintoresca, ¿no? Que puede pensarse desde un lugar agradable para aquel rico que le parece que está dándole oportunidad a los otros. Ahora, me parece también interesante en términos justamente de esta cuestión de la palabra dicha, de lo que yo les decía, de cómo el lenguaje lo que hace y la promesa se articula a partir del lenguaje hablado y del cuerpo. Es muy interesante que en Otelo la seducción a Desdémona, lo narra, pues, no es que lo veamos, pero lo narra, se da a partir justamente de una narración de palabras. Es decir, la seduce a partir de la palabra, ¿no? Y esta palabra es una palabra, fíjense, es interesante porque la palabra seducir, en términos etimológicos, quiere decir separar. Seducere viene de separar, de apartar del otro, de decir en secreto. Entonces, Otelo es una amenaza también para este orden establecido, porque es aquel que está separando a Desdémona, de alguna manera, de este universo en el que ella ya estaba predestinada, digamos, a ocupar un rol, ¿no? Un rol específico como la hija del senador, que tendría que estar destinada a alguien que le corresponda a su clase. Bueno, desde otro lugar encontramos como amenaza, como esta promesa invertida también, en esta reescritura que nos ofrecen Andrea Salmerón y Alfonso Cárcamo, la figura del machismo y del sistema patriarcal en el que vivimos. Ahora, aquí es interesante porque justamente por eso empezaba yo la aula hablando de cómo esto es un comentario, ¿no? Es un comentario porque entonces está aprovechando una serie de situaciones de nuestro contexto actual para ponérnosla aquí enfrente, ¿no? Esta figura de la amenaza de este machismo es una figura que se nos aparece, por supuesto, en el texto mismo de Shakespeare. Si ustedes revisan, ¿no? Está, bueno, es profundamente misógino en muchísimas de sus partes, ¿no? Está diciendo unas cosas tremendas. Pero acá me interesaría hacer una ruptura tantito pequeña, si se me permite, de esta intromisión de lo real. Según las cifras del Secretariado Ejecutivo, en 2019, o sea, estamos nada más y nada menos que empezando junio, ¿no? Unos cuantos meses, van alrededor de 1,199 mujeres víctimas de la violencia machista que mueren. En 4 años, esto tuvo un aumento del 97%. Esa es la cifra de hoy, de aquí, ¿no? Entonces, cuando estamos aquí sentados hablando y hablando de reescrituras y hablando de Otelo y hablando de este lenguaje machista, estamos hablando también de un lenguaje que está produciendo de manera continua un universo que es el que nos está determinando también socialmente. Ahora, esta amenaza me parece muy interesante que se da a partir de un lenguaje que hiere acá. Claro, habría muchas cosas de las cuales hablar sobre las formas en las que se dan aquí en la actoralidad de los cuerpos, etcétera, pero me interesa resaltar algunas frases respecto a este lenguaje que está intencionalmente produciendo un mundo en los cuerpos femeninos. ¿Se te perdió algo, chiquita? Hasta la basura se separa. Zorrita insípida. Las mujeres se levantan para divertirse y se van a la cama para trabajar. Lavadora de 2 patas. Hablan demasiado. Entre muchas otras, ¿no? Los que estuvimos de ese lado sentados hace unos días, ¿no? Veíamos estas frases y la parte hiriente, que a mí me parece, que ya lo platicaré con Andrea ahora que suba, es también cómo todavía hoy, después de estas cifras que les acabo de dar, nos reímos de ellas, ¿no? Esta producción de la risa, ¿de dónde viene? ¿Qué mundo está configurando? ¿A qué cuerpos se está estructurando? ¿Desde qué lugares está produciendo? Creo que una de las escenas para mí más desgarradora es el momento en el que Blanquita, Daniela Arroyo, habla con la edecán, ¿no? Con esta mujer silenciada, ¿no? Que está permanentemente aquí.
y le estructura el pensamiento, ¿no? Diciéndole, bueno, no sé si ya les avisaste, ¿no? No sé si ya les dijiste que puede ser que abusen de ellas, que puede ser que pierdan su virginidad esta noche, o sea, bueno, que estén todas prevenidas, ¿no? Entonces, bueno, esta promesa rota, porque es una promesa rota social, estructurada, ¿no? Es una promesa que no nada más está aquí en el potencial de lo masculino, sino también a partir de un cuerpo femenino hiriendo a otras mujeres, ¿no? Lo vemos también cuando dice cosas como la propia Blanquita, como, bueno, pues seguramente algo habrá hecho para que le peguen, ¿no? O sea, Desdémona debe ser culpable, o sea, Otelo sería incapaz, ¿no? Y bueno, se la debe haber buscado. Vemos también esta amenaza a partir de una ritualidad permanente que también reconocemos de manera inmediata, como estos juegos, de ritualidad masculina, en donde vemos esta teatralidad, por ejemplo, hablando del tamaño del pene, ¿no? Y lo que puede implicar, obligar al otro a beber, ¿no? Y fíjense que es curioso porque en el propio texto de Shakespeare también está esto puesto como promesa. Es decir, cumple la promesa porque dijiste que ibas a beber si venías, ¿no? Cumple la promesa de tener una erección esta noche con la senadora, ¿no? Cumple la promesa también como hombre de este estereotipo de lo que implica el macho dominante. Bueno, me interesa pasar también a la figura de Yago, que en este universo de pensar Otelo y la maté por un pañuelo desde la amenaza y la promesa, fíjense que Yago es un personaje interesantísimo, que Yago se nos presenta como un habilitador de la duda, como un estratega, como aquel que en sí mismo, en términos simbólicos, es la potencia de la ruptura, ¿no? Y hay un lenguaje muy específico, no sé si ustedes lo notaron, pero el lenguaje de Yago es un lenguaje performativo que lo que hace es nunca decir nada completo, ¿no? Dice a la mitad, sugiere, ¿no? Sugiere y se queda a la mitad, ¿no? Pero también hay una frase que me parece interesante porque justamente esto que yo les decía de que prometemos con el habla lo que el cuerpo es incapaz de cumplir, o como diría Eurípides con su personaje Hipólito, es muy bonita esa frase, bueno, no sé si bonita, pero habla de justamente esta imposibilidad de la fragilidad de la promesa humana, que dice, lo juró mi lengua, pero no mi corazón, ¿no? La naturaleza humana siempre tiene este punto de tensión, este punto de promesa, pero de promesa frágil, de promesa rota. Y esta frase de Yago dice, observe a su mujer, obsérvela sin celos, pero sin confianza, ¿no? Vemos ahí también cómo cae inmediatamente la duda, ¿no? La posibilidad de observar el mundo con una profunda desconfianza sobre lo humano, sobre la capacidad humana de mantener una palabra. Y bueno, ya para ir cerrando, porque habría mucho más que decir, me gustaría que nos concentráramos un momentito en la figura misma del pañuelo. El pañuelo se nos presenta en este universo como una potencia justamente material de la promesa, ¿no? Si ustedes se fijan, el pañuelo en el tejido en sí mismo es justamente un objeto de promesa. Es el objeto de promesa que a la vez trae cargando una sacralidad del objeto, ¿no? Que además nos habla mucho de nuestra historia, ¿no? De esta sacralización a los objetos, de esta capacidad de pensar que tienen una agencia y una magia, que si está o no está, ¿no? La promesa se cumple o se pierde. Pero fíjense que también es interesante cuando pensamos que los pañuelos, que además la palabra pañuelo viene también de pañal, ¿no? Los pañuelos en la vida humana cumplen una función interesante. Son aquellos que utilizamos para la sangre, para los fluidos, para los mocos, ¿no? Para todos esos fluidos que no sabríamos en dónde poner, ¿no? Las lágrimas, ¿no? El pañuelo contiene el fluido y contiene también, y eso bueno es un análisis que se los dejo pendiente, René Girard lo trabaja maravillosamente, es capaz de contener el veneno, ¿no? El veneno. El pañuelo sirve también como contenedor de un veneno que puede ser contagiado, ¿no? Tenemos miedo si alguien tiene un pañuelo de tela y nos lo pone en la mano. No sabemos qué hacer con esos fluidos, ¿no? El pañuelo entonces aquí se sitúa también como un objeto que tiene toda esta carga, ¿no? Una carga que además en este caso, bueno, simbólicamente es muy interesante, es una herencia, ¿no? Es una herencia de promesa, es una herencia familiar de Otelo que pone en las manos de Desdémona, que va a ser aquella depositaria de esta promesa de fidelidad, ¿no? La amarra entonces de alguna manera a esta promesa tácita de mantener el pañuelo, mismo que en el caso, por ejemplo, del texto de Shakespeare, Emilia roba porque Yago está incidiendo todo el tiempo sobre ella para que lo haga.
En el caso de acá, y esa es una de las dudas que tengo ahora que suban, se los preguntaré un poco, no vemos tampoco a Yago en ningún momento incitar a Emilia a hacerlo, ¿no? Ella simplemente lo encuentra. Es un matiz, es pequeño, pero en realidad podría también tener toda una interpretación más grande. Ahora, este pañuelo que está bordado por una maga, acá en su hojita les puse el texto de Shakespeare, dice, es la verdad, hay magia en su tejido. Una sibila que contó en el mundo 200 evoluciones del sol realizó el bordado en su furor profético. Los gusanos que produjeron la seda estaban encantados y el tinte era de corazones de vírgenes momificadas que su arte había servido para conservar. En esta reescritura es una chamana, ¿no? La que hiló, la que tejió, la que está poniendo cada una de las puntadas en este pañuelo y la que de alguna manera entonces está hablándonos también de una herencia y por lo tanto una promesa, ¿no? Una promesa en términos también de una tradición y de una cultura que se manifiesta a partir de este pequeño trozo de tela. Y bueno, como ya dije, el pañuelo es este objeto mágico, si se pierde el amor, ¿no? Y al mismo tiempo sirve para conservarlo, ¿no? Es como, si está, quiere decir que el amor va a permanecer, ¿no? Si no está, la promesa se rompe. Es interesante porque justamente es en este espacio y sobre todo en esta tensión que se establece en el personaje de Emilia, de saberse además aquella que fue artífice de haber tenido en sus manos el pañuelo y después ver a Desdémona en la situación en la que se encuentra, justamente porque no lo encuentra, ¿no? Porque no está el pañuelo. Es ahí donde siento que también hubo una oportunidad grande de parte de esta reescritura de Andrea y de Alfonso, para plantear el comentario y llevarlo a un mundo contemporáneo, ¿no? Tenemos este diálogo casi final, en donde está Emilia sentada allá y Desdémona al fondo, ¿no? Y ese que es un diálogo bastante más corto en el texto de Shakespeare, se convierte en un diálogo bastante más largo, que da la oportunidad de decir este punto de vista. No nos morimos, nos matan, ¿no? Es el momento también, un pequeño momento de sororidad, un pequeño momento también, pienso yo, de arrepentimiento, pero también de un empoderamiento femenino fuerte, ¿no? De reconocer el potencial sexual que no habría que ocultar de las mujeres, de reconocer la libertad que tendríamos que estar ejerciendo, etcétera. Ahora, todo esto llega invariablemente pues, a la promesa rota. Otelo dice, yo vi mi pañuelo en sus manos, me vuelves de tierra el corazón, me obligas a convertirme en asesino. Apaguemos su luz, una vez luz extinta, no habrá fuego que pueda encenderla. Y bueno, rescato este fragmento porque por un lado hay una carga fuertísima de pensar que la promesa rota de ella, que en realidad es una promesa que realmente no fue promesa rota, ¿no? Sino fue todo a partir de la intriga y de la duda, pero que tampoco nadie se molesta en buscar un poquito más, ¿no? O sea, simplemente no está el pañuelo, yo lo vi en sus manos, la lectura es directa, ¿no? Como tampoco nadie se molesta en preguntar muchas cosas, ¿no? Antes de permitir que la ira gobierne el cuerpo y mate en las condiciones más espantosas que estamos viendo que las mujeres nos matan en este México. Me interesa esta frase de apaguemos su luz, una vez luz extinta no habrá fuego que pueda encenderla, porque justamente nos habla entonces de la figura del potencial de la mujer de seducción como una figura amenazante para una sociedad que no sabe qué hacer con ella, ¿no? No saben qué hacer, ¿no? No sabemos qué hacer con una mujer empoderada que sabe gobernar sus emociones, su cuerpo y se siente libre de ejercer su sexualidad. La única vía que encuentra Otelo es apagar la luz, ¿no? Y sin embargo, bueno, en este montaje tenemos este final que coloca en otro lugar y que me interesa ligarlo justamente otra vez a la figura del pañuelo. El pañuelo que cae, que se convierte en una promesa colectiva también de denuncia, de visibilización, ¿no? Salimos aquí del teatro y encontramos también los pañuelos de Bordamos Feminicidios, que cabe destacar que Bordamos Feminicidios es una de las asociaciones, ¿no? Hay un montón de asociaciones que en los últimos años han denunciado o han enunciado a partir del bordado en los pañuelos. Y digo esto porque es distinto pensar la promesa que se articula en estos pañuelos, que lo que están haciendo es denunciar, que lo que se sitúa en una promesa de hacer aparecer a las mujeres desaparecidas, ¿no?
Un pañuelo que lo que está diciendo es quién murió, en qué condiciones, con qué edad y cuál es su nombre. Es distinto a un pañuelo que dice estos mismos datos, pero que lo que está pidiendo es que aparezca, ¿no? Entonces yo me pregunto si estos pañuelos de alguna manera nos sitúan a todos en un compromiso, en una promesa colectiva. Es una promesa colectiva, es este montaje de Andrés Almerón, que ya en un momentito más nos lo platicará, y de todo este equipo maravilloso. Es una promesa, está buscando generar un compromiso, está buscando despertar a una sociedad que tendría que estar exigiendo y prometiendo, o está también asumiendo que tenemos una promesa rota como sociedad, ¿no? Ante una amenaza que todavía creo que no sabemos dónde colocar. Y bueno, yo acá me quedo. Les pido por favor a todos mis invitados que pasen. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar todos acá en su escenario, ¿no? Siempre es curioso cuando nos toca estar en el mismo escenario en donde se da el acontecimiento. Supongo que para ustedes es sentirse como en casa. Para mí, estoy muy tranquila ya de tener más gente acá, porque es un teatro muy grande. Y bueno, me gustaría empezar con una pregunta para Andrea. Un poco desde esta preocupación, desde este lugar de pensar el lenguaje, ¿no? El lenguaje que se produce, el lenguaje que denuncia y el lenguaje que enuncia, que configura mundo. A mí me tocó venir a dos funciones muy distintas. Una estuve un jueves, que yo creo que también por la condición del 2x1 y por otras cosas, había una gran cantidad de jóvenes de preparatoria, ¿no? Era un grupo muy grande, creo que de secundaria, sí, se me hace que eran de secundaria, estaban más chiquillos. Y me dejó muy inquieta porque fueron dos funciones muy distintas a las que vine, dos públicos muy distintos. Y una de las inquietudes que yo tengo es, cuando pensaste en esta reescritura, estas frases, ¿no?, que decía yo ahorita y que configuran, un poco creo que hay una línea muy chiquita, muy delicada, entre cuando estamos diciendo y lo que ocurre allá es que se entiende como una crítica profunda, o lo que ocurre allá es que se replica lo que ocurre allá afuera, ¿no?, en la sociedad. A mí eso me dejó muy preocupada, porque el día que estuve acá con estos chicos de secundaria, cuando yo escuchaba que decían zorrita insípida, las risas, al menos hasta donde yo alcanzaba a sentir, no eran unas risas críticas, no eran unas risas que se estuvieran indignando por lo que estaba ocurriendo allá arriba. Era una risa de una cosa tan normalizada, tan interiorizada, que les parecía que entonces era chistoso, ¿no? Entonces, bueno, un poco me interesa saber, y bueno, claro que no ocurrió así, la siguiente función que vine pasaba otra cosa en los espectadores, ¿no? Entonces, me interesa saber cómo lo pensaste y cómo lo estás viviendo, ¿no? Porque creo que es osado pensar justamente en este tipo de lenguaje y en esta línea, insisto, tan delicada entre denunciar, entre de alguna manera configurar, criticar, llevarnos a una risa más bien de crisis, ¿no?, de por qué me puedo estar yo riendo de una cosa como esta, esto es lo que está pasando, porque eso es lo que está pasando. O sea, quiero decir, esos mensajes todos los días, más menos palabras, son los que configuran nuestro cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, eso, me interesa ver cómo lo pensaste y cómo lo vives. Ay, hola, gracias por venir con la lluvia y la ciudad hecha un caos, les agradecemos mucho. Gracias, Irán. ¿Cómo lo pensé? Pues, ay, qué pregunta tan difícil. Pues, ¿cómo lo vivo primero, no? Me parece muy interesante, porque una de las cosas que sí me parece que hay que tener claro todos los que estamos haciendo esta obra es que no podemos aleccionar a nadie. Esa es la verdad, ¿no? O sea, hay una intención de romper el silencio, o sea, de invitar a romper el silencio,
que es apenas un primer paso que medio se está dando ahora, y de tratar de que reconozcamos que hay cosas que no son normales, ¿no? Y que no es normal ni está bien cómo hablamos de las mujeres, ¿no? Y me pareció muy interesante ese jueves porque sentía, creo que después tuve como estaba yo sentada casi allá hasta arriba, veía a estos jóvenes de secundaria que se reían de lo que, básicamente de lo que decía Rodrigo. O sea, básicamente se reían con Rodrigo, ¿no? Y no sé si es porque era el personaje más cercano a ellos o el más reconocible, ¿no? Pero se reían de Rodrigo y con Rodrigo. Y una de las cosas que me importaban mucho de poner la exposición afuera era porque sí pensé que se nos iban a escapar algunos espectadores y espectadoras. O sea, que está justo tan normalizado que algunos iban a reír, como si fuera una comedia. Y la intención de cerrar con esta denuncia y de poner los pañuelos afuera era intentar que no se nos escapara nadie, ¿no? Desafortunadamente, pues eso, no, o sea, no te puedes ir más. O sea, sí pensé que está tan normalizado, que muchos iban a reír, que muchos lo iban a agarrar a chiste, que muchos no iban a tener la capacidad todavía, como yo hasta hace muy pocos años tampoco la tenía, de cuestionar las formas en que hablamos, en este sentido de que el lenguaje mata y de que la escalada de violencia empieza por allí, ¿no? Por no seas nenita, ¿no? Y pues si alguno de ellos se salió de aquí con alguna duda, yo me doy por muy bien servida, la verdad. O sea, una cosa que me impresionó mucho de esa función es que en el momento en que Yago le clava el puñal a Emilia, la gente hizo, o sea, no se lo esperaba, ¿no? Decía, ya va terminando la obra. Y de pronto fue muy fuerte para ellos y el público mismo cayó al público. Y pues eso, o sea, no sabemos cómo va a reaccionar cada quien en esta sociedad que está tan normalizada toda la violencia, pero si se ponen a discutir afuera, como creo que está sucediendo, así desde la obra es horrible y casi me salgo del teatro, hasta la obra es maravillosa, o sea, así de radical está el asunto, ¿no? Y de polémico, pues me parece bien que salgamos de aquí y discutamos, ¿no? Bueno, pues me gustaría ahora preguntarle a Emma Sofía, ¿no? Darle la voz, además, ¿no? Escuchar su voz. Em, para mí la escena final es una escena alegórica, ¿no? No sé cómo la vivas y me interesa saberlo. Yo veía en este ascenso, un ascenso y un descenso que por momentos pareciera que vas a morir ahorcada, por momentos, ¿no? O sea, como que veía una alegoría de la lucha de las mujeres, ¿no? Una alegoría de una lucha y una lucha agotadora, ¿no? O sea, veía tu cuerpo eso, con una gran maestría con las telas, pero al mismo tiempo no es esta escalada fácil, ¿no? Es una escalada que va y viene, que sube y baja, y que tiene nudos complejos, ¿no? Entonces, y bueno, y por otro lado, esta sensación de pasar esas 3 horas casi que son muda, ¿no? ¿Qué te implica a ti como actriz, mujer, hoy 2019, México, Distrito Federal? Ah, no, Distrito Federal, no, Ciudad de México, perdonen ustedes. Pararte en un escenario a hacer este papel, ¿no? O sea, me interesa preguntártelo más allá, digamos, de la enunciación del personaje, a ti como mujer, ¿no? ¿Qué te implica? Ok.
Pues en primer lugar es fuerte para mí, no es fácil. O sea, desde ponerme el vestuario, desde traer las uñas pintadas y tacones de 17 centímetros que jamás en mi vida me había puesto, ¿no? Este, eh, una minifalda y una blusa que exponen mi cuerpo, desde ahí es fuerte, ¿no? Es, no es fácil, digamos, ¿no? Y, pero por otro lado pienso todo lo que representa esos tacones, esas uñas, ese peinado, esos ojos, esas pestañas, ¿no? Eh, y, y entonces yo creo que eso también a mí me permite, como Emma Sofía, poder interpretar ese papel sin destrozarme, ¿no? No sé, por ejemplo, con esta escena que mencionabas hace rato de Blanquita es una de las que me parece más desgarradoras, en donde es evidente que esta violencia contra la mujer cotidiana es sistémica a tal grado de que las propias mujeres la ejercemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre que salimos de escena, Dai me dice, lo siento, perdón por maltratarte, no soy yo, es el personaje. Y le digo, lo sé, si no fuera así, o sea, estaríamos en otro lugar. Pero lo hacemos, o yo lo hago o puedo hacerlo porque representa una realidad súper dolorosa, pero que justo no es ficción, ¿no? Es ficción aquí en el teatro, pero allá afuera es realidad. Entonces eso me permite poder hacer un papel que además en principio me resulta ajeno, pero después pienso, por ejemplo, la cantidad de veces que yo he sufrido vejaciones en espacios públicos, en espacios privados, y digo, puede ser que a mí me resulte ajeno el personaje de la edecán, como quizás las edecanes de este tipo Cuauhtémoc. Pero en realidad, frente a las vejaciones, quizás representan de las propias que yo he sido víctima a lo largo de toda mi vida, ¿no? Y que es algo que comparto, creo yo, con el 100% de mis congéneres, ¿no? Aquí. Una pregunta, Emma. Sí. ¿Por qué eso me llamó muchísimo la atención cuando veía en el programa? Porque no está, de hecho le decimos edecán, ¿no? Estamos hablando todo el tiempo acá de edecán, pero cuando yo revisaba el programa veía que Emma Sofía Peraza es Sofía. Me interesa saber por qué, o sea, por qué en el programa tiene nombre. ¿Esa decisión de quién fue? Bueno, no fue mía. Además también algo o sea, es uno de mis dos nombres, ¿no? Sí. Mucha gente me llama Sofía, ¿no? Entonces también que el nombre del personaje sea uno de mis nombres, también es fuerte, ¿no? Hemos pasado por varios finales. Esa escena de las telas fue la que finalmente a mí me hizo estar en este proyecto. Cuando Andrea me invitó, me planteó la idea de utilizar las telas en esta obra, y fue lo primero que a mí me enganchó, ¿no? Cuando me dio a leer el proyecto, yo lo primero que pensé fue en la tela como el pañuelo, ¿no? Bueno, regreso un poco a lo del nombre, ahorita continúo con lo de la tela. Hemos pasado por varios finales. Uno de esos finales que al final no resultó ser el que se expone, es en el que se escuchaba la voz de esta personaje y les contestaba, no sé, de repente le volvían a decir chiquita o cualquiera de estas expresiones en las que se refieren, cuando se refieren a ella, o una mirada, y ella decía, Sofía, mi nombre es Sofía. Es decir, han estado todo el tiempo aquí conviviendo conmigo y nadie ha sido capaz de llamarme por mi nombre, ¿no?
ese final se cambió, hemos pasado por varios finales, pero creo que de ahí, o sea, desde ahí, desde que trabajamos con ese final, creo que yo hice conciencia del nombre del personaje, ¿no? Y el hecho de que su nombre no se mencione durante la obra no quiere decir que no exista. Bueno, ahora justamente hablando de esta sonoridad, a mí me llamó mucho la atención y bueno, ahí me gustaría que también, si alguien más, además de Andrea, quiere platicarnos sobre la experiencia escénica, me llama mucho la atención la decisión de los micrófonos y la decisión de la voz en off para ciertos apartes, ¿no? O para los momentos de los secretos. Como espectador es una experiencia particular y pensaba yo un poco de dónde venía, ¿no? De dónde venía esta y cómo se vive también como actores, ¿no? Sobre todo quizá Otelo nos puede contar que tiene sus buenas escenas allá atrás, ¿no? ¿Qué implica también en términos de la enunciación de la voz y de la voz actoral? Y en un sentido más profundo también el hecho de que todo esto que normalmente, no sé si yo ya estoy sobreinterpretando, pero todo esto que normalmente es lo que ocurre en un espacio más privado, ¿no? Pareciera estar en un espacio más privado por la enunciación, en términos del hecho o el secreto, ¿no? Entre Yago y Otelo, pero que esté amplificado allá, ¿no? No sé si hay ahí también un tema como de un discurso, me daba risa porque justo el otro día platicaba cómo estamos ya muy acostumbrados a los mensajes de WhatsApp ahora, estamos usando la voz muchísimo, ¿no? Estamos escribiendo con la voz. Lo curioso es que además es una escritura que pareciera privada, pero en realidad se vuelve súper pública, ¿no? O sea, yo acá me echo un rollo súper amoroso, ¿no? Lo mando y yo no sé en qué lugar ni cómo lo va a reproducir el otro. Yo tengo ahí toda una investigación porque en los baños de la facultad en particular, no sé si en todos, pero en los de la facultad yo estoy mucho, uno entra y si te quedas ahí un ratito, empiezas a escuchar amplificados mensajes de voz y hay una sensación de privacidad, claro, entran al baño, cierran la puerta y es por fin estoy solo, pero el baño además amplifica esto, ¿no? Lo digo porque me pareció curioso medialmente también cómo esto ocurre aquí, ¿no? Es como esto que estaría en secreto se amplifica. ¿Cómo se vive como actores y un poco desde dónde vinieron esas decisiones? Irina, que no quiso subir, también sube y coméntanos, Sandra. Ven para acá. Pero no sé si por lo pronto, Leonardo, quieras platicarnos un poco. Sí. Y también es interesante cómo a veces no sabes si le dijiste a alguien o le escribiste algo, ¿no? Que no, porque como lo reprodujiste en tu cabeza, y te lo dije o te lo escribí, pero bueno. Respecto a los micrófonos, sí, tiene que ver un poco con la intimidad y con el encierro. Un poco para no lanzar la voz y abrir el espacio, ¿no? Y entonces usar la voz tal cual, baja o como sea, como el secreto, que suponemos que llegará a la mente del espectador como tal, como un secreto, más que gritar y hacerlo como un secreto, ¿no? Sí, un poco jugar, y técnicamente sí es un problema porque estuvimos midiendo volúmenes y todo, en qué momento me acerco, no sé qué. Espero que se haya logrado. Menos aire, más aire, espera, ¿no? Para lograr el objetivo que es sí hacer el encierro de Desdémona y el secreto de Yago, ¿no? Y mi estado anímico atrás, ¿no? Que apenas si nos vemos, ¿no? Que se sienta el encierro, pero que aún así se alcance a oír la voz, ¿no? Para no mandarla y que se vea un lugar abierto, ¿no? Se sienta un lugar abierto, es más por eso. Conceptualmente tiene que ver con cómo nos damos cuenta de lo que pasa, aunque pase en el espacio privado. Esto es, todos escuchamos cómo le gritan o golpean a la vecina, aunque estén en su departamento, ¿no? Y me importaba mucho esto también porque en un palacio legislativo o algo, nunca estás solo,
Siempre podría entrar alguien en cualquier momento o siempre está reunido, y eso obliga también a que en esta versión la misma necesidad de contención, esto es, no puedes gritar, no puedes hablar de tus cosas personales, tienes que callártelo todo, tienes que tragártelo todo, y esto se vuelve como una presión de Hoy Express, ¿no? Que hace que exploten después las personas en sus casas o algo, pero también con cómo podemos hacer como que no vemos lo que está en el espacio privado o íntimo, pero lo vemos y lo escuchamos, ¿no? Y también eso nos permite un poco las persianas. O sea, no vemos, pero sí vemos. Y bueno, hablando un poco sobre este espacio escénico, justamente, que creo que, no sé, como espectadores es interesantísimo, ¿no? Es un espacio interesante, es un espacio, las persianas, la cantidad de posibilidades que da, digamos, de abrir y cerrar espacios, la propia cualidad un poco de poner al espectador en un sitio de boyerista, ¿no? Porque creo que tiene también esa carga, ¿no? De justo esto que vemos, pero no lo vemos completo, pero sí lo vemos. Me llamaba también la atención la cantidad de colaboradores, ¿no? O sea, cuando uno entra y recibes el folletito, y dije, bueno que contaron con un apoyo de persianas, ¿no? Por acá había unas persianas, dije, qué bueno, sí, porque sí era una gran cantidad de persianas. Y pensaba yo un poco cómo, hablamos poco a veces cuando hablamos de los montajes respecto a la cuestión de la producción también, ¿no? De la financiación, etcétera. Este es un proyecto que está con EFIARTES, ¿no? Teatro UNAM, y bueno, Lito Proces, Yakuza, Santul, PETFSA. ¿Y qué lugar ocupa en esta lista Bordamos Feminicidios también? O sea, me pasaba un poco como esta constelación de nombres, ¿no? Y me gustaría un poco, no sé si también desde los actores, ¿no? Y también desde Andrea, esta genealogía un poco de este proyecto desde todos estos lugares, que estos nombres, ¿qué lugar tienen, ¿no? Voy a contestar esto para que ya ellos también hablen. Bueno, Santulito Proces y Yakuza y el otro, ¿cómo se llama? Santulito Proces, Yakuza y PEFSA son los contribuyentes que a través del Efiteatro contribuyeron al proyecto. Y por otro lado, pues es una coproducción de Teatro UNAM que también pues ha aportado no solamente dinero, sino el espacio, el tiempo, el apoyo, etcétera, ¿no? No sería posible un proyecto así. Bordamos Feminicidios es probablemente lo que detonó mi conciencia mía, personal, de los feminicidios. Pues he ido a varias marchas contra la violencia de género, pero específicamente en la marcha para exigir justicia para Lesbi, fue la primera vez que vi estos pañuelos y me detuve y dije, ¿qué pasa allí? ¿No? Y entonces cuando tuve oportunidad de ver una ópera de Otelo, que fue la primera vez que pensé, la mató por nada, la mató por un pañuelo, pensé en estos pañuelos. Y pues hablé con ellas y les dije que me interesaba mucho tener la exposición afuera, ¿no? De terminar de cerrar todo el asunto del pañuelo con los pañuelos de ellas, porque me parece que enfrentarte a estos cuadraditos de realidad es muy determinante para quienes se han estado riendo en la función, ¿no? Es como decir, ¿de qué te ríes? ¿No? Y era por lo que te decía que pensaba que tal vez poniendo esos pañuelos podíamos lograr que no se nos escapara nadie. A mí me atraparon y bueno, en lo que colaboran es en un despertar de conciencia y no solo con la obra, me parece que colaboran mucho todos los que hacen activismo y todos los que ponen allí enfrente de nuestros ojos lo que sí está sucediendo, y ese es el papel que juegan ellas. Bueno, como estamos ya con el tiempo bastante corto y sé que vamos a pasar el micrófono hacia allá, me gustaría pasar el micrófono así en una ronda desafiante.
Preguntarles justamente una frase pequeña, ¿no? Un algo que quieran decir respecto a cuál es el desafío mayor para cada uno de ustedes desde el lugar distinto que tienen en esta puesta en escena. Piensen su frase, ¿no? ¿Cuál es el mayor desafío al que los enfrenta como personas, como actores o su personaje en sí mismo? Bueno, no sé si es una frase corta o algo así, o porque no, yo no sé hablar así, pero lo que fue muy importante para mí en esta obra fue darme cuenta de esto. Cuando algunos actores, incluido yo, creemos que lo fundamental de nuestro oficio, de nuestra carrera, es ser el mejor actor, o que tú te presentes en un escenario y si viene un crítico a verte diga actúa bien, qué buen personaje hizo, como si eso fuera lo más fundamental. Y, y yo empecé este proceso pensando que lo importante era hacer un Yago convincente, hacerle justicia a esta adaptación de Shakespeare, etcétera. Un día estábamos ensayando en el teatro y salí al lobby y vi la exposición por primera vez y, y me partió el corazón y dije, ¿por qué estoy pensando en esto cuando lo que es importante de esto es que contemos esta historia y que esta historia sirva de algo? Y después tuvimos una función con entusiastas y escuché un par de testimonios de jóvenes mujeres a las que habían conectado con la obra por este lado, que habían sido ellas mismas víctimas de violencia por parte de sus parejas. Y dije, en esta ocasión, en este momento, lo importante y lo fundamental es que sepamos contar esta historia trágica, bien, que sepamos transmitir esto. Y estoy muy contento en el sentido de que me consta que funciona así y que hay muchas mujeres que se han acercado a Andrea a hablar de esto y a compartirnos sus experiencias. El teatro siempre seguirá siendo un trabajo de grupo, y creo que ahora más que nunca en los años que llevo trabajando, me queda claro que todos y cada uno de los que intervenimos en el proceso, actores y colaboradores, gente que trabaja los creativos, la gente que trabaja en la asistencia de dirección y de producción, somos indispensables. Y tampoco, nunca me había quedado tan claro como aquí, la importancia del trabajo de equipo para superar los escollos, y pues hemos sido todos cómplices y copartícipes de esta labor titánica que es hacer teatro hoy en día. De verdad que hemos superado una gran cantidad de escollos, y yo les estoy agradecido a todos por lo que me han compartido. Y bueno, con respecto a todo lo que se ha hablado aquí con respecto a la palabra, me llamó mucho la atención cómo lo abordaste desde un inicio, de la importancia de la palabra, de lo que es el verbo. Pues como dice el gobernador, verbo mata carita, ¿no? Y pues sí, la palabra es sumamente importante, y me agrada mucho cómo la llevaron cómo lo contemporaneizaron Andrea y Alfonso. Bueno, yo más que frases voy a decir solo palabras. Lo más difícil, soportar, callar, resistir. Y ¿cómo dijiste? Más desafiante. Desafiante, enunciar, develar y materializar.
Bueno, yo estoy muy feliz, muy contento desde que Andrea me hizo llegar el proyecto. Yo tengo 3 hijas maravillosas que están participando muy activamente en este movimiento que se ha creado de aquí unos años atrás. Y claro, a pesar de que yo creo haberlas criado de una manera bastante libre, etcétera, etcétera, una cosa es lo que uno pueda decir y otra cosa es lo que uno pueda sentir. Yo a veces siento que estoy acorde con lo que ellas piensan, pero muchas veces digo cosas que ellas me dicen: papá, no digas eso, papá, así no se dice. Bueno, perdón, soy de otra época, de otra generación, que venimos arrastrando desde que el mundo es mundo, ¿no? De un trato hacia la mujer muy despectivo, ¿no? Y entonces yo estoy muy contento de poder no solo poner mi trabajo como actor, sino también ir tomando, recibiendo a partir de lo que dicen los distintos personajes, lo que hemos hablado con Andrea durante los ensayos, estas cosas que veo afuera en el lobby, de ir poniendo de alguna manera un granito de arena en esta lucha y en este movimiento. Y claro, de acuerdo al personaje que me toque interpretar, me genera mucha contradicción, ¿no? Ser un padre represivo, amenazante, etcétera, pero sé que cuanto mejor lo haga, más acorde va a estar con el trabajo del resto de mis compañeros y con ese objetivo final, ¿no? Entonces, eso es más o menos mi experiencia en esta obra. Bueno, pues yo creo que para mí uno de los retos principales siempre es la congruencia, ¿no? Entonces, aquí la aplicaría como en todos los niveles, tanto del trabajo en equipo, tanto también lo que le toca hacer a Emilia, que siempre también mucho durante los ensayos yo le decía, pero pues, ¿por qué no le dice que ya tiene el pañuelo, no? ¿Cómo va a sostener eso? O sea, ¿cómo no va y le dice, ya, pues yo lo tengo? Entonces, jugar como ese pasaje de una mujer que normalmente pues cumple con los designios de la sociedad y con su marido y que se calla y que tiene normalizadas todas estas cosas que se exponen, a ser una persona, una mujer que se da cuenta y que habla y que además habla, y lo que es aquí sí lo voy a decir, que es como es testimonio, además de que se espejea con Desdémona de su propia violencia que vive con Iago, también habla y dice, no me voy a, o sea, no hay que quedarse callado, y eso me parece pues sí, muy importante, ¿no? Como y en mi vida personal también, ¿no? O sea, no quedarnos ya más callados cuando somos testigos de violencia ajena y cuando somos testigos de nuestra propia violencia, ¿no? Hay que hablar. Entonces, ahí en ese sentido a mí pues sí me gusta mucho. Me gusta mucho esta posibilidad como de pasar ahí, y siempre sí es un desafío tratar de justificar esta que se queda callada hasta que al final dice, bueno, obviamente no existiría la obra si dice desde un principio tengo el pañuelo, ¿no? Es una pequeña licencia, me parece, pero sí, bueno, y eso, las palabras serían sostener y congruencia, sostener a las mujeres, ¿no? A lo que nos pasa. Eso. Bueno, yo he estado acompañando el proceso como asistente de dirección, entonces yo podría decir que para mí ha sido la confrontación. No sé, medio proceso me la he pasado llorando, porque es muy fuerte, ¿no? Como ir analizando
desentrañando como de manera muy detallada todos los mecanismos de violencia que vivimos, que ejercemos, y ha sido muy enriquecedor estar acompañando a Andrea, a cada uno de mis compañeros, porque cada uno va diciendo lo que piensa y tengo más entendimiento como de toda esta situación. Y en ese sentido ha sido como muy confrontador porque me he visto en muchos momentos, he visto, por ejemplo, me sorprende muchísimo cómo el amor que se tiene en Otelo y Desdémona se puede transformar en algo tan destructivo, pero y también me hace pensar de qué manera se construye el amor, ese tipo de amor que te lleva a ese tipo de consecuencias, ¿no? Porque, o sea, no sé, por ejemplo, decíamos en algún momento, es que cómo este Otelo, que parece tan amoroso, se convierte en el asesino de Desdémona. Y eso, o sea, las respuestas tienen que ver desde cómo concebimos el amor, cómo vamos pensando que significa amar, proteger, no sé, por ejemplo, Otelo le dice a Iago, te encargo a Desdémona, ¿no? Como si ella fuera una menor, como no es su igual. Y no sé, como no te preocupes, yo voy a cuidarte, a protegerte. Ese tipo de cosas que dice, o sea, que te hacen ver que tu pareja no es tu pareja, que uno lo asume como que el otro es mayor que tú y como tú, entonces tú eres chiquita. Y hay muchos detallitos en la obra que me encantan y me aterrorizan a la vez. Por ejemplo, en el discurso de Emilia, bueno, en el texto de Emilia, cuando está hablando con Desdémona, perdón, que le dice, es que los hombres nos quieren hacer pequeñas todo el tiempo y lo vives en todos lados, ¿no? En tu profesión, en tu casa, con tus parejas, o sea, todo el tiempo estás recibiendo cosas desde el chiquita, desde que tu pareja te deja o tu expareja te deja de dar dinero para cuidar a tus hijos, que en el trabajo, no sé qué, o sea, todo el tiempo estás recibiendo esas cosas, entonces sí ha sido como confrontador. Ya en el momento de la presentación también, ¿no? Es otro tipo de confrontación, el escuchar cómo reacciona la gente y también ver los pañuelos, no los puedo ni leer todos, ¿no? O sea, porque los empiezo a leer y digo, no puedo con esto. Tengo una hija adolescente que me da terror que ande por la calle de pensar que le pueda pasar algo, ¿no? Y pues ya, creo que ya. Bueno, pues vamos a pasar ya los micrófonos para allá. Yo nada más quisiera un poco recuperando cierto hilo, también decir que efectivamente no, dice Judith Butler algo que a mí me parece fantástico, que es que no somos soberanos sobre el lenguaje, nos han hecho pensar que somos soberanos sobre el lenguaje, pero el lenguaje, tanto el lenguaje hablado como el lenguaje corporal, tiene también excesos de sentido, dice cosas que no sabemos qué dice, ¿no? Si no somos soberanos, pero sí somos responsables de su repetición, ¿no? No lo controlamos completamente, pero sí somos responsables de la repetición, de las palabras que decimos, de a quién las decimos, de al cuerpo que amenazamos o de al cuerpo al que le prometemos. Entonces, bueno, con esto vamos por allá con algunas participaciones, comentarios y preguntas. Hola, yo le quería preguntar aquí a Emilia, ¿no? Dice ella que el lenguaje mata, ¿no? Yo estaba pensando en que las bromas matan también, ¿no? Porque dices, a veces yo también he hecho bromas fuertes o pesadas o más ligeras, ¿no? Como dices tú, el pañuelo, tú sabes que lo tienes tú, pero no lo confiesas, ¿no? Entonces se va a un caso extremo, ¿no? Entonces, hasta dónde también las bromas, por ejemplo, un chiste mijógino y risa, ¿no? O hacen una broma, bueno, más en este caso, a hombres, mujeres y todo, ¿no? Y uno sabe que esa broma puede ir muy grave, como por ejemplo un cuate que sepas que es celoso y con ese famoso que estornuda y le dices, llámale, ¿no? A lo mejor en tu casa está. Y ese cuate, quién sabe ya qué trae en su cabeza y sí le llama, ¿no? Y así, cosas así, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera que me pudieras tú decir, ¿no? ¿Hasta dónde cuando uno sabe que tiene uno el pañuelo o que hizo una broma y que uno puede detener ahí el daño, por qué uno no lo hace, ¿no? Eso me gustaría que tú me pudieras decir algo así.
justamente es el reto, que yo también decía, ¿cómo justifico mi proceder y que Emilia no hable inmediatamente para decir yo tengo el pañuelo? La verdad es que a final de cuentas creo que tiene que ver con el callarse de las mujeres, con el de quedarse callada y también una especie de protección personal, egoísta, de decir, bueno, yo hice una trastada, cometí una cosa de que recogí un pañuelo que no es mío y claro, juego con Yago de alguna manera de, bueno, voy a copiar el bordado, a lo mejor me lo quedo, etcétera, pero o sea, obviamente ahí es para mí uno de los retos, así también de justificar dentro del personaje, que creo que es el que las mujeres se quedan calladas, el que las mujeres, y que a final de cuentas también a ella no le parece gran cosa un pañuelo para que Otelo reaccione de esa manera. No sé, como es una especie de protección de que cometí un acto que no debía, llevarme un pañuelo que no es mío, y, o sea, como en ese sentido, pero te lo estoy hablando desde el personaje, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, de lo que me indicaba también Andrea era, pues es poca cosa un pañuelo, no es para tanto, ¿no? Pareciera que no por eso no puede suceder una tragedia, pero sí. No sé si te contesto. Me impresionó mucho bueno, mucha de la obra, ¿no? Pero especialmente en esta puesta en escena, esa parte en donde al final te das cuenta de lo que causaste por una cosita que parecía que era nada, ¿no? Claro. Entonces a mí me pasó, digo, en lo de la broma, lo vine con la broma, ¿no? Yo estaba en una escuela de militarizada cuando era niño y eran bromas pesadísimas, ¿no? Entonces cuando ya después ves el alcance de la broma de que corren a un niño, de que a un niño queda mal o tiene un accidente grave o no sé, esa forma de no pararla en algún momento, como dices tú, uno se la calla, los hombres, bueno, los hombres también, ¿no? Entonces, o escuchas a la vecina que le da unas golpizas y tú, pues nada, ¿no? Y sigues siendo cuate del cuate si te vas de borracho con él, entonces no paras. Es como ¿cómo dicen? La bola de nieve, ¿no? Sí. Entonces en algún momento tendríamos que, tampoco de ser tan espantados, ¿no? Pero sí en algún momento ver si hay cosas que sí se pasan de la raya, no fomentarlas, ¿no? Ahora, nada más agregando hay una cosa que me parece interesante a mí, es que en el texto de Shakespeare hay una cuestión también que tiene que ver con la fidelidad de Emilia a Yago. Es decir, como es un mandato de Yago el conseguir ese pañuelo para poder llevar a cabo toda su estrategia, ¿no? Y inseminar la duda en Otelo, en ese caso es como muy claro que más que una broma de Emilia, quiero decir, o un asunto de lo que se debate ahí, Emilia, es el tema de si devolver el pañuelo implica traicionar a Otelo, digo a Yago, ¿no? O sea, ahí está la promesa de fidelidad, digamos, de su sometimiento o su sumisión como mujer a quien le debe obediencia, ¿no? O sea, en esos términos. En este caso un poco es más bien, lo que pasa es, se le fue el momento, ¿no? Se le pasó el momento de hacer lo correcto, lo dejó ir. O sea, hubo un momentito en el que hubiera sido sencillísimo decir, oye, el pañuelo yo lo tengo. Luego, un poco después, hubiera tenido un poquito más de consecuencias. ¿Por qué no lo dijiste antes? Un poquito después hubiera tenido más consecuencias. Llegó un momento que dijo, yo ya no puedo lidiar con las consecuencias de lo que provoqué y no afrontar como no solucionar lo inmediato, ¿no? Y dejar que escale, que se convierta en una bola de nieve ahí. Bueno, ¿no? Buenas noches. Mi nombre es Andrés Castellán y quería hacer un comentario respecto al tema de la obra. En general, cuando me anuncian perdón por el término, un refrito de los clásicos, me da mucha pereza porque a veces he visto cosas muy mal logradas. Y acabando de ver hace no muchos años una versión de Otelo aquí en esta misma sala, que está muy bien lograda, pues esta idea de venir a ver la de Maté por un pañuelo, me resultaba un poquito difícil, pero bueno, dado que me enteré que
que mi amigo Carlos Álvarez estaba en la obra, pues dije, lo tengo que ir a ver. Y aparte, las recomendaciones de los coordinadores del aula del espectador que ya habían visto la obra, pues dije, pues tengo que verla. En primer lugar, quisiera felicitar a los escritores por ese retomar una historia clásica, una versión clásica, y adaptarla con un lenguaje que llega incluso, como ya se dijo, a los jóvenes, y con una, vamos a decirlo también con otro término que no me gusta mucho, pero con esa tropicalización a la mexicana increíble, que se refleja no solamente en el texto, sino incluso hasta en la música, cuando se ambientan algunas escenas, que con esa música realmente ya se dijo mucho, y creo que eso me pareció un logro excelente. Las actuaciones, mis felicitaciones a todo el elenco, pero especialmente al Yago, porque se lo dije ahí a la salida del teatro, más malo que la carne de puerco no se puede ser. Entonces, y bueno, ¿por qué se ríe el público? Creo que a veces nos reímos cuando no tenemos una salida, y a veces nos reímos de nervios y de ver, o de impotencia. ¿Cómo podemos parar esos chistes? ¿Cómo podemos parar esos memes ahora en la versión moderna? Tan llenos de misoginia, tan llenos de racismo, pobre del militar. La persona que me acompañó en esa obra, ella ha trabajado muchos años en los altos círculos del poder y me dice, es que así son los militares en México. Porque yo le decía, bueno, es que en otras obras he visto Otelos más majestuosos, llenos de poder, etcétera, y acá es un Otelo que surgido del pueblo y a veces hasta tímido, a veces hasta que no sabe cómo reaccionar. No sé si eso sería la acotación de la dirección o así se dio. Y ya volviendo al tema de la presentación, del montaje, yo sé que es muy difícil, como ya lo explicaron, el que todo el mundo escuche esos susurros que se dan al fondo, pero yo estaba más o menos a esta altura y realmente no se oía. No sé si el sonido opera para la parte posterior, pero aquí en la parte se perdía el diálogo, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención es que a veces no estoy oyendo a Shakespeare, sino una combinación entre Shakespeare y Sor Juana, lo cual me pareció excelente. Y esa idea de cerrar con ese ángel subiendo y bajando para dar remate a la obra, me pareció muy poética. Felicitaciones a todos. Gracias. Nada más, una disculpa por los problemas de audio, ya creo que los hemos solucionado, espero. Sí. Había una pregunta acá. Buenas noches. Bueno, yo realmente no, pues no frecuento el teatro, la verdad, soy ama de casa. En esta ocasión me hicieron la invitación y yo quería comentar un poquito lo que de Desdémona, que dejó que creciera esta situación. Y yo me atrevo a pensar, precisamente por cómo fue educada, o más bien no pensó la reacción del otro, y por eso se dio esta situación que creció hasta un final muy, muy desagradable, que no tendría por qué suceder, ¿verdad? Pero, y otro poco comentando, dijeron que el no callarnos, ¿verdad? El hablar. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles y decimos, bueno, ok, desde nuestro contexto, ¿cómo podemos? O como, sí, pues hablar, no difundir esta situación. Yo tengo unos vecinos que en desfortuna, pues se puede decir que casi cada 8 días hay problemas entre ellos, y de verdad sí me causa mucho dolor,
porque yo tengo 3 chiquitos, 3 nietos, son de 3, 4 y 8 años, y de verdad vivir en una sociedad así es muy lamentable, muy, muy lamentable. Y luego yo digo, Dios, o sea, ¿cómo puedo ayudar si la misma gente no quiere que sea ayudada? Si para esta gente, todo lo que se dice se hace a nuestro alrededor. Es lo más normal y natural. Y es ahí en donde yo digo, Dios, ¿cómo levantar la voz sin que esto afecte a mis niños? Porque prácticamente yo vivo una situación de tiempo atrás, porque nada más tuve una hija y en la casa solamente éramos 3, padre, madre, hija. Cuando nosotros nos ausentábamos, la hija quedaba sola. Yo tenía que reprimirme, que callarme, para que el vecino pues no se diera cuenta y atentara contra. Entonces yo pienso, pues toda esta situación puede ser por eso, ¿no? Por la represión en la que estamos viviendo, en la que estamos sometidos. Eso era mi comentario. Tal vez no tuvo muy buena hilación, pero pues es mi pensar. Y de verdad que voy a venir a ver la obra mañana porque me encantó todo lo que comentaron. Y pues sí, de cierta forma, deseo desde mi contexto hacer algo. Gracias. Sí, es muy difícil ayudar a alguien que no se ha dado cuenta de que sufre violencia. Aquí afuera, donde están los programas de mano, tenemos un directorio de emergencias feministas, de asociaciones, de organizaciones que tal vez podrían ayudarles, ¿no? Pero lo más importante, pues, es que las víctimas se vayan dando cuenta de que no es normal, y para eso nos sirven los pequeñitos pasitos que vamos dando, aunque pues a muchos les incomoden, ¿no? Como el Me Too, como el no exagero, como este tipo de cosas que a veces se quedan nada más en las redes, pero en la medida en que podamos hablar nosotras entre nosotras, es tal vez la única vía que veo para que nos vayamos dando cuenta de que hay cosas que no son normales y de que no estamos solas y de que podemos acudir a organizaciones, asociaciones o a nuestras vecinas para poder salir de un círculo de violencia que no tenemos concientizado, ¿no? Aquí afuera puedes tomarlo mientras, y si necesitas ayuda, pues igual déjanos tus datos para ver cómo podemos colaborar. Bueno, pues, ¿había todavía uno? ¿Sí? Sí. Ok, todavía una pregunta más. ¿Sí? ¿Estoy bien? Muchas gracias. Es una pregunta y es un comentario. Bueno, en primer lugar los quiero felicitar a todos. La obra es impactante, es buenísima. Me pareció que la carga de machismo es brutal. Yo también al principio con algunos comentarios me reía, pero al final como que sí uno sale con ese malestar de decir, ¿cómo es posible que en un momento te cause risa para después darte cuenta que se convierte en indignación, ¿no? Bueno, por un lado. Mi pregunta es enfocada a quien la quiera contestar, pero me parece interesante. Hace unos días veía unas estadísticas y decían que habían entrevistado a muchas personas en la cárcel por feminicidio y hacían un análisis para ver si tenían alguna enfermedad, algún trastorno psiquiátrico, y se encontraban con que en realidad no, la mayoría de las personas no tienen ningún problema psicológico, psiquiátrico,
y parece ser que la respuesta es definitivamente el machismo, ¿no? En un alto porcentaje de los casos era solamente una relación en donde predominaba el machismo, en donde no había, digamos, algún trasfondo psicológico, psiquiátrico, y creo que eso se refleja en la mayoría de los personajes de la obra, pero me parece que particularmente Otelo, no quiero decir que no era machista, porque sí veía a Desdémona como su mujer, pero me parece que era el personaje menos machista de todos los personajes de la obra, ¿no? Entonces creo que la transformación del personaje de Otelo es muy interesante, porque pasa de ser alguien que parecía una buena persona a alguien que se trastorna por completo y que es devorado por esta cosa de los celos y sale totalmente de razón. Entonces, me gustaría escuchar, no sé si del personaje de Otelo, del escritor, del director, cómo es que manejan esta transformación del personaje. Y pues viene a la par de un comentario que me voy a atrever a comentar porque me da mucha pena, porque no me gusta hablar mal de mi mamá, pero justo tenemos una situación en casa así, en donde mi mamá y mi papá, después de, pues no sé, como casi 40 años de matrimonio, de un año para acá vienen teniendo problemas por celos. Mi mamá cree que mi papá es infiel, que se va de la casa, y han escalado de una manera, pues de una manera irracional estos celos. Entonces, tiene ahorita a mi papá prácticamente encerrado, desconectado, sin teléfono, sin internet, y es muy fuerte, ¿no? Lo estamos tratando ahorita con psiquiatra, y parece que es un tema de celotipia, pero fue algo nuevo totalmente para la familia, esto de la celotipia y de la forma en la cual pues los celos transforman a una persona, ¿no? Los celos irracionales. Entonces, pues me gustaría saber cuál es como su opinión al respecto. Bueno, sí, y también pasa, ¿no? Al revés, ¿no? Mi hermano igual, pero bueno, no hablar de eso. Primero te hablo como técnicamente de lo que se habló en el proceso. Antes, cuando tenían el primer libreto, había una parte que a mí me faltaba, que era mostrar más el amor y no un flirteo que puede pasar con cualquier persona. Y esto era más, en mi opinión, para que se viera que puede pasar con cualquiera, ¿no? Eso que dicen amor, hay luego pertenencia, ¿no? En este caso, que era un poco Otelo, que siente la pertenencia. Y sí, y de mi parte, yo soy muy de trabajar con lo que llega del personaje y no cuestionarlo. Y un poco pasó con un poco con mi estado un poco ligero con Desdémona. Porque si yo no presentaba ese estado de ligereza así normal, no ven, o sea, vamos, no vamos a poner al malo malo y sabiendo que él es el malo, ¿sí? ¿Me explico? Que para mi forma de ver es a cualquiera le puede pasar. Esa era lo que tenía yo en la cabeza. Ya el resultado de que es Otelo, debió haber sido, bueno, mi idea que traía yo en la cabeza era mostrar al hombre enamorado, y en este caso creyendo que su mujer es una pertenencia, ¿no? Y para poder llegar a eso, yo necesitaba tener mucho amor para tener celos, según yo, ¿no? Entonces, si me hubiera dado igual,
Digo, ¿qué se me hace que se fue con no sé quién? Pero bueno, luego lo averiguo. No, no, necesitaríamos ver las dos cosas opuestas y saber que el demonio despierta en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier persona. Creo que eso, para mí como actor y como gente de teatro que necesitamos decir cosas a la sociedad y que celebramos la vida, pero que necesitamos decir cosas, de mi parte, de Leonardo Zamudio, yo sí, por las violencias que he visto también de parte de mi cuñada, mi hermano, sí era como decir, puede llegar de cualquier lado. Así se muestra mucho amor y cosas que uno nunca pasó por la cabeza que pudieran pasar, porque así iniciaron. Ay, el amor y había dinero. Y ahora, no digo más, pero es súper violento. Y eso era lo que Leonardo, actor, traía en la cabeza, que viene de cosas totalmente opuestas, pero que viene de ahí, del amor, ¿no? Justo sobre este estudio del que hablas, que lo leí, era una cosa que me importaba mucho como decir, que a menos que seas el monstruo de Catepec, que ese es un nombre con muchos problemas, muchas patologías psiquiátricas, en una sociedad donde la violencia está normalizada, ¿sí se oye? Así. Y donde estamos, o sea, en una sociedad donde despreciamos a las personas por cualquier cosa, en unos momentos del insulto fácil, de la ira fácil, de la descalificación, de la ofensa, del insulto, y en donde creemos que hay personas mejores que otras personas y que tiene tanto machismo, tanto racismo y tanto clasismo, cualquiera se puede convertir en un feminicida, porque estamos siendo educados y educadas para creer que el amor es pertenencia, y si el amor es pertenencia y la mujer es un objeto y está cosificada y está educada para ser elegida por los varones como pareja, o sea, son los hombres los que nos eligen, ¿no? Todavía, como pareja, como subordinada, como compañera, como amiga. Los objetos, o sea, si somos vistas como objetos, los objetos se rompen, y se rompen por nada, por un WhatsApp, por un pañuelo, por una llamada de teléfono. Y lo que pretendíamos también, Alfonso y yo, era que todo fuera muy precipitado, porque la precipitación es lo que provoca los feminicidios. O sea, un hombre que tiene una rabia y que no tiene tiempo ni de pensar. Y por eso en esta versión todo pasa en día y medio. No hay tiempo de pensar, no hay tiempo de despresurizar, no hay tiempo de reflexionar. Lo que hay es una ira alimentada, en este caso también, por la misma discriminación y las mismas condiciones que ha sufrido Telo, que desembocan en una explosión que no tiene control, ¿no? Bueno, pues sí. En todo caso, me parece que lo que tenemos que hacer es repensar las relaciones interpersonales, ¿no? Sean cuales sean, incluso las familiares, pero particularmente las relaciones donde se involucra el amor, ¿no? De cualquier tipo de pareja, ¿no? Hombre con mujer, como sea, ¿no? Porque efectivamente el hecho de, tal parece que el hecho de yo amar a otra persona en nuestro inconsciente nos hace, nos da el poder de pertenencia, de decir, esa persona no le puede gustar a otra persona en un momento dado o algo, ¿no? Yo pienso que suceda lo que suceda, en cualquier momento
las dos personas que están involucradas en una relación somos individuos, y antes que ir y matar o herir a la otra persona, como sea, tal vez no matándola, pero con las palabras o con lo que sea, pues hay que respetar también el derecho de elección y de acción de la otra persona, ¿no? Y también, bueno, resaltar ya nada más por último el hecho de que creo que somos muy imprudentes con las palabras, y eso se ve aquí en la puesta en escena totalmente. Somos muy hirientes, ¿no? Desde chiquitos, ¿no? Hacemos el bullying y demás, y no somos conscientes de cómo una broma puede llegarle tan adentro a una persona y puede herirla y puede cargar con eso toda su vida, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco mucho que hayamos estado esta noche acá. Muchas gracias por todo lo que da que pensar este pañuelo, ¿no? Y todos los pañuelos que están allá afuera. Y bueno, pues nos vemos dentro de 15 días. Los invitamos el miércoles 19 a las 11 de la mañana, en un horario un poco extraordinario del Aula del Espectador. Vamos a estar el equipo del Aula del Espectador esta vez expandiendo un poco también nuestras experiencias, ¿no? Pensando en la exposición de Arte Acción, que está acá enfrente en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en el MUAC. Vamos a estar dialogando con el equipo de curadores, los invitamos a todos, hablando justamente de potencias, ¿no? De posibilidades de resignificar, de denunciar. El arte-acción, el performance, nos permite también pensar desde otros lugares. Entonces, bueno, los invitamos a todos por allá, los esperamos ese miércoles 19 a las 11 de la mañana. Y pues muchas gracias, buenas noches a los que nos van a ver por ahí en alguna transmisión dentro de un tiempo, y los que estamos por acá los invitamos a que salgamos un momentito a dialogar más cerquita tomando un refresco. Muchas gracias.